1. Cuando se está perdiendo, todo duele. Mi amigo Robert Schuller preguntó una vez, ¿qué intentaría hacer si supiera que no fracasaría? Esa es una pregunta inspiradora. Cuando la mayoría de personas la escuchan, comienzan a soñar del nuevo. Son motivados a alcanzar sus metas y a arriesgar más. Yo tengo una pregunta que creo que es igual de importante. ¿Qué se aprende cuando uno fracasa? Aunque las personas normalmente están preparadas para hablar de sus sueños, no están bien preparadas para responder una pregunta acerca de sus deficiencias. A la mayoría de personas no les gusta hablar de sus errores y fracasos. No quieren confrontar sus pérdidas, pues se sienten avergonzados por ellas. Y cuando se encuentran a sí mismos sin llegar a la altura, puede que comiencen a decir algo trillado, como, a veces se gana, a veces se pierde. El mensaje es, espere ganar, espere perder, y viva con los resultados sean cuales sean. ¿Qué hay de malo en eso? No es así como piensan los ganadores. Las personas exitosas enfocan la pérdida de modo distinto. No intentan ocultar el fracaso bajo la alfombra. No huyen de sus pérdidas. Su actitud nunca es, a veces se gana, a veces se pierde. En cambio, piensan, a veces se gana, a veces se aprende. Entienden que las mayores lecciones de la vida se obtienen de nuestras pérdidas si las enfocamos de la manera correcta. Esto dolió de verdad. Yo he experimentado muchas victorias en la vida, pero también he tenido mi parte de pérdidas. Algunas pérdidas llegaron sin que yo cometiese ningún fallo. Sin embargo, muchas las creé yo mismo, y vinieron de malas decisiones y estúpidos errores. El 12 de marzo de 2009, cometí el mayor de todos los errores estúpidos. Intenté pasar por seguridad en un aeropuerto importante, llevando en mi maletín un revólver olvidado. Eso es un delito federal. Fue con mucha diferencia la cosa más estúpida que haya jamás hecho. Así es como sucedió. El sábado anterior estaba yo en Birmingham, Alabama, hablando en la iglesia Church of the Highlands. Es una maravillosa iglesia con un maravilloso líder llamado Chris Hodges. Él es un buen amigo que sirve en la junta de Equip, la organización sin ánimo de lucro que yo fundé para enseñar liderazgo internacionalmente. La congregación de Chris es fantástica y lo pasé realmente bien con ellos ese fin de semana. Muchas veces cuando tengo un compromiso como orador, viajo en vuelos comerciales, pero siempre que el compromiso no está muy lejos de casa y eso significa que podría regresar a casa y dormir en mi propia cama, intento viajar en un avión privado. Ese fue el caso después del tiempo que pasé con Chris en Birmingham. Cuando estaba a punto de subir al avión en el aeropuerto de aviación, general para viajar a casa, un amigo de Chris que había ido con nosotros quiso hacerme un regalo, un revólver Beretta. Es para Margaret, dijo, para que pueda sentirse segura cuando usted está viajando. Yo tengo amigos que saben mucho de revólveres. Algunos hacen mucha caza, y yo he ido a cazar con amigos varias veces. Tengo rifles de cañón recortado y revólveres,
pero en realidad no sé mucho sobre pistolas, y para ser sincero, no tienen mucho interés para mí. En realidad, no estoy a favor ni en contra de las pistolas. No pienso mucho al respecto. Y no soy una persona técnica, pero sabía que ese revólver me lo habían dado como un sincero regalo, y por eso lo acepté y lo metí en mi maletín. Después de aterrizar, el piloto señaló que era un revólver muy bonito, y me preguntó, ¿sabe cómo cargarlo? No tengo idea, respondí. Permítame hacerlo por usted, me dijo él. Él cargó el revólver, se aseguró de que estuviera bloqueado y me lo devolvió. Yo lo metí en mi maletín y me dirigí a casa. Y después olvidé todo al respecto. Los siguientes días fueron días muy ocupados para mí. Tenía un compromiso para hablar a un grupo grande en Dallas y estaba totalmente enfocado en prepararme para ello. Hubo un breve momento en el que estaba trabajando en mi lección cuando pensé, tengo que recordar sacar ese revólver de mi maletín. Pero estaba ocupado en la escritura y no quise hacer una pausa porque iba muy bien. Así que pensé, haré eso después. Pasó el tiempo. La vida era ajetreada. Yo seguía trabajando. Y antes de darme cuenta, llegó la mañana del jueves y salí para el aeropuerto. Si usted tiene mi edad, puede que recuerde a un personaje de dibujo. Animados llamado Mr. Magoo. Era un hombre que parecía ir de peligro en peligro sin resultar nunca herido. Algunos de mis amigos solían llamarme Mr. Magoo. Si no es usted lo bastante mayor para conocer a Mr. Magoo, quizá recuerde a Forrest Gump. Los amigos también me han llamado así. Aquel jueves, en mi peor momento Mr. Magoo, fui directamente a seguridad y dejé mi maletín en la cinta. Cuando estaba a punto de atravesar el detector de metales, recordé el revólver. Con pánico grité, ¡hay un revólver ahí dentro! ¡Hay un revólver ahí dentro! Sin duda, es una de las cosas más estúpidas que haya hecho nunca. Me sentí como un idiota. Y para empeorar aún más las cosas, muchas de las personas que estaban en el lugar de seguridad me conocían, incluyendo al hombre que manejaba la máquina. Él dijo, «Señor Maxwell, lo siento, pero tendré que informar de esto». Créanme, cuando digo que aquello no resultó ninguna sorpresa. Detuvieron todo, cerraron la cinta, me pusieron unas esposas y me alejaron de allí. Resultó que el jefe de la división del sheriff que preparó el informe policial también me conocía.
Durante 1 hora siguieron los procedimientos, pero después de que hubimos completado el proceso, él se dirigió a mí, sonrió y dijo, «Me encantan sus libros. Si hubiera sabido que nos conoceríamos así, los habría traído para que me los firme». «Si pudiera usted sacarme de este lío, le regalaría libros firmados durante el resto de su vida», le respondí. El hombre que tomó mi fotografía para ficharme me conocía. Cuando me llevaron a la habitación donde él trabajaba, dijo, «Señor Maxwell, ¿qué está haciendo aquí?» Me quitó las esposas y le dijo al oficial que yo no las necesitaba. No es necesario decir que cuando me tomó la fotografía, yo no sonreí. Evaluar la pérdida. Inmediatamente después de salir tras pagar la fianza, me reuní con mi abogado, quien me dijo, «Nuestra meta principal es que esto no se sepa». «Eso es imposible», le respondí, hablándole de todas las personas con las que me había encontrado y que me conocían durante toda la difícil experiencia. Efectivamente, la noticia salió esa noche. Para hacer saber a la gente lo que había sucedido y minimizar el daño publicitario, antes de que saliera la noticia, yo escribí el siguiente mensaje en Twitter. Definición de estúpido. Recibir como regalo un revólver, olvidar que está en el maletín de mano e ir al aeropuerto. En seguridad, no están contentos. Demasiadas veces en mi vida no he sido lo suficientemente cuidadoso. Sabía perfectamente que no debía llevar una pistola en mi maletín. Inmediatamente después de que seguridad encontrase el revólver, comencé en silencio a sermonearme a mí mismo acerca de mi descuido. Las palabras de Hugh Prather encajan perfectamente. A veces reacciono ante cometer un error como si me hubiera traicionado a mí mismo. Mi temor a cometer un error parece estar basado en la suposición oculta de que soy potencialmente perfecto, y que si tan solo puedo ser muy cuidadoso, no caeré del cielo. Pero un error es una declaración del modo en que soy, una sacudida a mi intención, un recordatorio de que no estoy tratando con hechos. Cuando he aprendido de mis errores, he crecido. Las palabras «ten cuidado» han sido lo que me he llevado de esa experiencia. Los errores son aceptables mientras el daño no sea demasiado grande. O como dicen en Texas, no importa cuánta leche derrames mientras no pierdas tu vaca. Estoy convencido de que todos estamos a un paso de distancia de la estupidez. Yo podría haber perdido mi vaca debido a ese incidente. Ninguno de nosotros vive la vida tan bien que esté muy alejado de hacer algo necio, y lo que ha tomado toda una vida para ser construido tiene el potencial de ser perdido en un momento. Mi esperanza era que toda una vida de esforzarme por vivir con integridad sobrepasara a un acto de estupidez. Afortunadamente, en cuanto la historia se hizo pública, mis amigos comenzaron a rodearme y apoyarme. Debido a que yo sabía que personas comenzarían a hacer preguntas al respecto, inmediatamente escribí sobre ello en mi blog, johnmaxwellonleadership.com, en una entrada titulada «Estúpido es lo que un estúpido hace». La respuesta de apoyo por parte de la gente fue abrumadora. Sus palabras de aliento y sus oraciones ciertamente me animaron. Otros amigos adoptaron un enfoque más humorístico. Cuando fui a hablar a la Catedral de Cristal, Gretchen Schuller dijo, «John, los de seguridad quieren registrarte antes de que hables». Bill Hybels me escribió una nota que decía, «¿Nada de sexo? ¿Ningún escándalo de dinero? Aburrido». Angela Williams escribió un correo electrónico a mi asistente, Linda Eggers, con estas palabras, «Dile a John que es mi héroe. Su estima ha aumentado ante mis ojos. Yo provengo de una larga línea de Bubbas, muchos hombres y mujeres que llevaban pistolas. La mamá de Art fue arrestada en el aeropuerto de Atlanta en los años 80 por llevar una pistola tipo Clint Eastwood en su bolso grande. Ella también se olvidó de eso». Y Jessamine West señaló, «Es muy fácil perdonar a otros sus errores.
Son necesarias más agallas para perdonarles por haber sido testigos de los propios. Entonces comencé a recibir sugerencias de personas para el título de mi siguiente libro, entre las que se incluyen ¿Cómo desarrollar el gánster que lleva dentro de usted? Las 21 leyes irrefutables de la seguridad en los aeropuertos. Las 21 leyes indispensables e irrefutables sobre por qué no olvidar su revólver en su maletín cuando va al aeropuerto. Liderar desde el centro de la banda. Actualmente, me siento muy afortunado, porque el incidente fue descartado por el tribunal y ha sido borrado de mi historial. Puedo reírme de toda la situación. De hecho, poco después del incidente, creé un recordatorio para mí mismo del hecho de que en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Con frecuencia, lo llevo en mi maletín en lugar de un revólver. Es una tarjeta laminada. Por un lado, está la portada de abril de 2009 de la revista Success. Yo aparecía en esa portada, y me veo muy bien. Una sonrisa de $1.000.000. Traje azul, una pose de éxito y confianza. 500,000 de personas compraron esa revista, vieron mi fotografía y leyeron mis palabras acerca del éxito. Por el otro lado, está mi fotografía cuando me ficharon. Fue tomada solo 2 semanas después de que saliera la revista. Ninguna sonrisa de $1.000.000. Ningún traje azul, solo un jersey. Una mala pose y una expresión de completo desaliento. Eso solamente para mostrarle que no hay mucha distancia entre el ático y el retrete fuera de la casa. ¿Por qué las pérdidas duelen tanto? En la vida, a veces se gana. En mis años de juventud, jugaba al baloncesto y era muy competitivo. Me gustaba ganar y aborrecía perder. Cuando tenía unos 20 años, fui a la reunión de antiguos compañeros de clase, donde jugué en un partido contra otros exjugadores. Todos estábamos ansiosos por demostrar que podíamos seguir jugando al mismo nivel, y resultó ser un partido muy enérgico. Desde luego, yo quería ganar, y por eso era muy agresivo. Después de haber derribado al piso a uno de los contrarios, él gritó con frustración, «¡Relájate! ¡Es solo un partido!». Mi respuesta, «Entonces déjame ganar». No estoy exactamente orgulloso de aquello, pero creo que ilustra cuánto nos gusta ganar a la mayoría de nosotros. Cuando ganamos, nada duele. Cuando perdemos, todo duele. Y la única vez en que uno oye a alguien utilizar la frase, «es solo un partido», es cuando esa persona está perdiendo. Piense en algunas de las pérdidas en su vida y cómo le hicieron sentir. Nada bueno. Y no es solo el dolor del momento el que nos afecta. Nuestras pérdidas también nos causan otras dificultades. A continuación, hay algunas. 1. Las pérdidas nos hacen quedarnos emocionalmente atascados. El autor y orador Les Brown dice, «Los buenos momentos los guardamos en nuestro bolsillo. Los malos momentos los guardamos en nuestro corazón». He descubierto que eso es muy cierto en mi vida. En mi corazón sigo llevando algunos de los malos momentos y apuesto a que usted también. Las experiencias negativas nos afectan más profundamente que las positivas, y si es usted como yo, puede que se quede emocionalmente atascado. Recientemente experimenté estar emocionalmente atascado después de haber cometido un necio error. Ron Poirier, un maravilloso amigo, me invitó a quedarme unos días en su hermosa casa al lado del río en Idaho para que pudiera alejarme y comenzar a escribir este libro. El paisaje es inspirador y perfecto para pensar y escribir. Tiene vistas a una hermosa masa de agua con colinas cubiertas por árboles como telón de fondo. Es espectacular. Como tenía compromisos como orador en Spokane, Edmonton y Los Ángeles, todas ellas ciudades del oeste, decidí aceptar su oferta. Mi yerno, Steve, y nuestro amigo Mark estaban conmigo porque también
Ellos irían conmigo a Edmonton, Canadá. Cuando nos subimos al auto en Spokane, Washington, para dirigirnos al aeropuerto, Steve preguntó, ¿llevamos todos nuestro pasaporte? Mi corazón dio un vuelco. Yo había olvidado el mío. Ahora bien, aquello no era una sencilla situación de dar media vuelta y regresar a buscarlo. Yo estaba en el oeste, y mi pasaporte estaba en Florida, a más de 2,000 millas, 3,200 kilómetros de distancia. En 6 horas, yo debía estar hablando en Edmonton. Comencé a sentirme enfermo. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podía un viajero experimentado e internacional como yo cometer un error tan tonto? Me sentí como un idiota. Steve, Mark, mi asistente Linda y yo intentamos resolver mi problema durante las 2 horas siguientes. Cada minuto que pasaba revelaba que yo tenía un gran problema. Sabía que no me permitirían subir a un avión hacia Canadá sin mi pasaporte. Créame, lo pregunté. También descubrimos que no podíamos recibir el pasaporte a tiempo por vía aérea. Tampoco un familiar en Florida podría llegar en un vuelo comercial y hacérmelo llegar a tiempo. Yo no sería capaz de cumplir con mi compromiso aquella noche. La situación parecía imposible de resolver. Finalmente, después de mucho trabajo y pensar creativamente, encontramos una solución. Nuestro anfitrión en Edmonton estuvo de acuerdo en mover mi compromiso en la noche hasta la noche siguiente. Mientras tanto, contratamos un jet privado para viajar desde Florida a Spokane con mi pasaporte. En mi mente había una ridícula imagen de alguien poniendo el pasaporte en uno de los asientos como si fuera un pasajero. Vaya, sí que me sentí estúpido. A medianoche, cuando llegó el avión, abordamos y continuamos hasta Edmonton. Llegamos a la mañana siguiente, y estuve allí para la reunión del día siguiente y mi compromiso para hablar en la noche. Lo habíamos conseguido. La buena noticia fue que habíamos resuelto el problema. La mala noticia fue que el precio para arreglar mi error fue de $20,000. El resto de aquel día yo estaba emocionalmente atascado. Continuamente me preguntaba, ¿cómo pudo un viajero veterano como yo cometer un error de novato? ¿Cuántas inconveniencias causé a las personas que tuvieron que mover la reunión de una noche a la siguiente? ¿Por qué no pensé en el pasaporte 24 horas antes, de modo que me hubiera costado cientos de dólares en lugar de miles? ¿Qué habría hecho si no hubiéramos encontrado una solución? Todos esos pensamientos y preguntas me agotaron emocionalmente. Para intentar recuperarme, me bebí un batido, alimento consolador. Fui a nadar e intenté descansar, pero independiente de lo que hiciera, seguía continuamente golpeándome por haber sido tan necio. Me sentía como un esclavo de mi propio estado de ánimo y de mis sentimientos. Normalmente, proceso los errores y los fracasos con bastante rapidez, pero aquella vez no me sentía libre para hacer eso. Me estaba resultando muy difícil salir de la cárcel autoimpuesta de los «¿y sí?». Hoy puedo reírme de ello, pero incluso ahora sigo sintiéndome necio por haber olvidado algo tan básico. Se ha dicho que si un transatlántico pudiera sentir y pensar, nunca dejaría su puerto. Tendría miedo a las miles de inmensas olas que tendría que encontrarse durante sus viajes. La ansiedad y el temor son emociones debilitantes para el corazón humano, y también lo son las pérdidas. Pueden debilitarnos, encarcelarnos, paralizarnos, desalentarnos y enfermarnos. Para ser exitosos, necesitamos encontrar maneras de desatascarnos emocionalmente. 2. Las pérdidas hacen que estemos mentalmente derrotados. La vida es una sucesión de pérdidas, comenzando con la pérdida de la calidez y la comodidad del vientre que nos albergó durante los primeros 9 meses de nuestra existencia. En la niñez, perdemos el lujo de la dependencia total de nuestra madre.
Perdemos nuestros juguetes favoritos. Perdemos días dedicados al juego y la exploración. Perdemos el privilegio de seguir los placeres irresponsables de la juventud. Nos separamos de la protección de nuestra familia cuando dejamos el nido y tomamos responsabilidades de adulto. A lo largo de nuestras vidas como adultos, perdemos empleos y posiciones. Nuestra autoestima puede que reciba golpes. Perdemos dinero. Dejamos pasar oportunidades. Amigos y familiares mueren. Y ni siquiera quiero comenzar a hablar sobre algunas de las pérdidas físicas que experimentamos a medida que avanza la edad. Perdemos todas esas cosas y más, hasta que finalmente hacemos frente a la pérdida definitiva, la de la propia vida. No puede negarse que nuestras vidas están llenas de pérdidas. Algunas pérdidas son grandes, otras son pequeñas. Y las pérdidas que afrontamos afectan a nuestra salud mental. Algunas personas lo manejan bien, mientras que otras no. La cualidad que distingue a una persona exitosa de otra que no es exitosa, y que en todos los otros aspectos es igual que ella, es la capacidad de manejar el desengaño y la pérdida. Eso es un reto, porque las pérdidas con frecuencia pueden derrotarnos mentalmente. Sé que yo he tenido que luchar esa batalla. Cuando eso sucede, nuestro modo de pensar se vuelve como el de Harry Neale, el entrenador de los Vancouver Canucks en los años 80. Él dijo, el año pasado no pudimos ganar fuera y este año no podemos ganar dentro. No sé en qué otro lugar jugar. Con mucha frecuencia, perder se nos sube a la cabeza, nos derrota, y tenemos problemas para encontrar soluciones para nuestros desafíos. A medida que las pérdidas se acumulan, se convierten cada vez más en una carga. Lamentamos las pérdidas del ayer y tenemos temor a las pérdidas del mañana. El lamento nos deja sin energía. No podemos construir sobre el lamento. El temor al futuro nos distrae y nos llena de aprensión. Queremos éxito, pero en cambio deberíamos entrenarnos para las pérdidas. El autor J. Wallace Hamilton se hizo eco de esto cuando escribió en la revista Leadership. El aumento de suicidas, alcohólicos e incluso algunas formas de colapso nervioso es evidencia de que muchas personas se están entrenando para el éxito cuando deberían estar entrenándose para el fracaso. El fracaso es mucho más común que el éxito. La pobreza está más generalizada que la riqueza, y el desengaño es más normal que llegar. Necesitamos esperar errores, fracasos y pérdidas en la vida, ya que cada uno de nosotros afrontará muchos de ellos, pero tenemos que tomarlos tal como vienen y no permitir que se acumulen. Como dijo el impresor William A. Ward, el hombre, como un puente, fue diseñado para soportar la carga durante un momento, no el peso combinado de todo un año al mismo tiempo. 3. Las pérdidas crean una brecha entre yo debería y yo hice. Ganar crea un ciclo positivo en nuestras vidas. Cuando ganamos, obtenemos confianza. Cuanta más confianza tenemos, más probable es que emprendamos la acción cuando sea necesario. Esa inclinación a pasar de saber a actuar con frecuencia produce éxito. Sin embargo, perder también puede crear un ciclo en nuestras vidas, un ciclo negativo. Las pérdidas, especialmente cuando se acumulan, pueden conducir a la inseguridad. Cuando estamos inseguros, dudamos de nosotros mismos, y eso hace que vacilemos cuando tomamos decisiones. Incluso si sabemos lo que deberíamos hacer, somos reacios a hacerlo. Cuando se crea esa brecha y no se vence, el éxito se vuelve casi imposible. Cuando reflexiono en mis pérdidas y pienso en el modo en que me han afectado, veo que ha habido veces en que hicieron que me quedase atascado. Descubro que con frecuencia les ocurre lo mismo también a otros. A continuación, hay 11 trampas en las que las personas tienden a caer. La trampa del error. Tengo temor a hacer algo mal.
Las pérdidas nos retienen. La trampa de la fatiga. Estoy cansado hoy. Las pérdidas nos agotan. La trampa de la comparación. Otra persona está mejor calificada que yo. Las pérdidas nos hacen sentirnos inferiores a otros. La trampa del momento. Este no es el momento correcto. Las pérdidas nos hacen vacilar. La trampa de la inspiración. En este momento no tengo ganas de hacerlo. Las pérdidas nos desmotivan. La trampa de la racionalización. Quizá en realidad no sea tan importante. Las pérdidas nos permiten perder perspectiva. La trampa de la perfección. Hay una manera mejor de hacerlo, y tengo que encontrarla antes de comenzar. Las pérdidas hacen que nos cuestionemos a nosotros mismos. La trampa de la expectativa. Pensé que sería fácil, pero no lo es. Las pérdidas destacan las dificultades. La trampa de la justicia. Yo no debería tener que hacer esto. Las pérdidas nos hacen preguntarnos, ¿por qué yo? La trampa de la opinión pública. Si fallo, ¿qué pensarán los demás? Las pérdidas nos paralizan. La trampa de la autoimagen. Si fallo en esto, significa que soy un fracaso. Las pérdidas afectan negativamente el modo en que nos vemos a nosotros mismos. Todas estas trampas están causadas por las pérdidas, y todas ellas crean la brecha entre saber y hacer. Si queremos ser exitosos, necesitamos llenar esa brecha. 4. La primera pérdida con frecuencia no es la mayor pérdida. Cuando experimentamos una pérdida, tenemos una opción. Si respondemos inmediatamente a ella de la manera correcta, la pérdida se vuelve más pequeña para nosotros. Sin embargo, si respondemos de la manera equivocada o no respondemos en absoluto, esa pérdida se vuelve mayor. Y con frecuencia conduce a otras pérdidas. Cuando las subsiguientes pérdidas nos llegan, parecen ser cada vez mayores, que nos golpean como si fueran olas en una violenta tormenta. A medida que aumenta el número de pérdidas, nuestra autoconfianza disminuye. Nosotros empeoramos más las cosas cuando nos comparamos con los demás, porque rara vez lo hacemos en un campo de juego nivelado. O bien comparamos lo mejor de nosotros, nuestras buenas intenciones incluidas, con lo peor de otra persona, o bien comparamos lo peor de nosotros con lo mejor de otra persona. Eso puede conducir a un ciclo negativo de conversación con uno mismo. Pero hay algo que necesita usted saber. La persona más importante con la que hablará usted nunca es usted mismo, así que tenga cuidado con lo que dice. La persona más importante a la que evaluará es usted mismo, así que tenga cuidado con lo que piensa. La persona más importante a la que amará es usted mismo, así que tenga cuidado con lo que hace. El maestro de yoga y escritor Kripalvananda dijo, «Mi hijo amado, no rompas más tu corazón. Cada vez que te juzgas a ti mismo, rompes tu propio corazón. Creo que en momentos de pérdida es fácil quedar enredado en pensar sobre cómo podríamos haber hecho o deberíamos haber hecho las cosas de modo diferente. La conversación con nosotros mismos puede volverse muy negativa. Cuanto más negativa se vuelve, más grandes nos parecen ser nuestras pérdidas. Si nuestra conversación con nosotros mismos es enojada, destructiva o productora de culpabilidad, nos volvemos incluso menos capaces de salir del ciclo negativo. Si podemos sobreponernos pronto a una pérdida y no permitir que llegue a agrandarse, eso puede ayudarnos a avanzar. No es siempre fácil de hacer, pero incluso alguien que haya afrontado una gran pérdida puede aprender a hacerlo. Una vez leí que el general Robert E. Lee visitó la hermosa casa de una acomodada viuda en Kentucky después de la Guerra Civil. Durante su visita, ella le mostró lo que había quedado de un magnífico árbol viejo que había resultado muy dañado debido al fuego de artillería de la Unión.
La mujer le habló a Lee del impacto de esa pérdida para ella, esperando que él se compadeciera. En cambio, después de una larga pausa, le aconsejó: «Córtelo, mi querida señora, y olvídelo». Él le aconsejó que siguiera adelante. Nosotros también necesitamos aprender a hacer eso de una manera positiva. 5. Las pérdidas nunca nos dejan igual. Los entrenadores de equipos deportivos viven en un mundo de ganancias y pérdidas. El legendario entrenador de fútbol americano Knute Rockne bromeaba: «Una derrota es buena para el alma. Demasiadas derrotas no son buenas para el entrenador». Y el manager de la liga de hace tanto tiempo, Paul Richards, dijo: «Si puedes decir que la moral de tu club es buena después de perder 10 de 12 partidos, entonces tu inteligencia está un poco baja». Pero no hay que ser un entrenador o jugar en un equipo deportivo para sentir el impacto de una pérdida. Recuerdo claramente una sesión de consejería que tuve hace años con un hombre que estaba separado de su hermano. No habían hablado durante años. Mientras escuchaba a mi cliente y le observaba, podía sentir que el enojo se acumulaba en él a medida que recordaba los detalles de su conflicto. Finalmente llegó a un crescendo con estas palabras: «Mire lo que él me ha hecho. Mire lo que él me ha hecho». En silencio, esperé hasta que se calmase y estuviese listo para escuchar. Dije con calma: «Mire lo que se está haciendo a usted mismo». ¿Había sido ofendido él? Sí, pero estaba tomando una mala experiencia y haciendo que fuese mucho peor. El número o la gravedad de sus pérdidas no es tan importante como el modo en que experimente usted esas pérdidas. Sí, todas las pérdidas duelen y causan un impacto sobre nosotros, un impacto que rara vez es positivo. Las pérdidas nos cambian, pero no debemos permitir que nos controlen. No podemos permitir que el temor a vernos necios o incompetentes nos paralice. No podemos permitir que el temor a las consecuencias negativas evite que asumamos riesgos. Permitir que las experiencias negativas del pasado deformen su futuro es como vivir en un ataúd. Pone una tapa sobre usted y puede poner fin a su vida. Una antigua leyenda griega habla de un atleta que corría bien, pero quedó en segundo lugar en su carrera más importante. La multitud celebró al ganador y finalmente erigió una estatua en su honor. Mientras tanto, el hombre que había quedado en segundo lugar llegó a pensar en sí mismo como un perdedor. La envidia le carcomía, y no podía pensar en otra cosa que no fuese su derrota y su odio por el ganador que le había batido. Cada día que veía la estatua, le recordaba su oportunidad de gloria perdida. Así que decidió destruirla. Una noche, avanzada la hora, acudió a la estatua y con el cincel golpeó su base para debilitarla. Regresó noches posteriores, trabajando en ella poco a poco. Sin embargo, la estatua seguía en pie. Con cada día, él estaba más molesto. Entonces, una noche, mientras manejaba el martillo enojado, fue demasiado lejos. La pesada estatua de mármol finalmente se derrumbó y cayó sobre él con todo su peso, matándolo al instante. Él había convertido su pequeña pérdida en una pérdida fatal. ¿Cómo se puede minimizar el impacto negativo de las pérdidas debilitantes? En primer lugar, soltándolas emocionalmente. En 1995, cuando Jerry Stackhouse era un novato con los Philadelphia 76ers en la NBA, le preguntaron sobre sus perspectivas de la vida ahora que estaba jugando al baloncesto profesional. Su respuesta: ganar y olvidar, perder y olvidar. Si queremos vencer la adversidad y evitar ser derrotados por nuestras pérdidas, necesitamos dejarlas atrás. Y después, necesitamos aprender de ellas. Convertir una pérdida en una ganancia. Si va usted a perder, y lo hará porque todo el mundo lo hace, entonces,
¿por qué no convertirla en una ganancia? ¿Cómo hace usted eso? Aprendiendo de ella. Una pérdida no es totalmente una pérdida si usted aprende algo como resultado de ello. Sus pérdidas pueden llegar a definirle si usted lo permite. Si se queda donde le deja una pérdida, entonces finalmente puede quedarse atascado allí. Pero sepa lo siguiente, sus decisiones comenzarán a declararle. Usted puede elegir cambiar, crecer y aprender de sus pérdidas. Eso, desde luego, no es necesariamente fácil. En una de las favoritas tiras cómicas de Peanuts, Charlie Brown se aleja de Lucy después de un partido de béisbol, con la cabeza agachada y totalmente desmoralizado. «Otra bola de partido perdida. ¡Qué tristeza!», se queja Charlie. «Estoy cansado de perder. En todo lo que hago, pierdo». «Míralo de este modo, Charlie Brown», responde Lucy. «Aprendemos más de perder que lo que aprendemos de ganar». «Eso me hace ser la persona más inteligente del mundo», responde Charlie. Es un buen pensamiento, pero no todo el mundo aprende de sus pérdidas. Una pérdida no se convierte en una lección a menos que trabajemos duro para hacer que así sea. Perder nos da una oportunidad de aprender, pero muchas personas no la aprovechan, y cuando no lo hacen, perder realmente duele. Aprender no es fácil durante los momentos de desánimo, porque requiere que hagamos cosas que no son naturales. Es difícil sonreír cuando no estamos contentos. Es difícil responder positivamente cuando estamos paralizados por la derrota. Se necesita disciplina para hacer lo correcto cuando todo va mal. ¿Cómo podemos estar emocionalmente fuertes cuando estamos emocionalmente agotados? ¿Cómo nos enfrentaremos a otros cuando somos humillados? ¿Cómo volvemos a levantarnos cuando somos continuamente derribados? He escrito este libro para dar respuesta a esas y otras preguntas sobre aprender de las pérdidas, porque creo que puede ayudarle. Mi meta principal en la vida es añadir valor a las personas. Espero que este libro le añada valor a usted, enseñándole cómo aprender de sus pérdidas. La mayoría de nosotros necesitamos a alguien que nos ayude a descubrir cómo hacer eso. Si ese es un deseo, convertirse en un aprendiz de las pérdidas, necesita cambiar su manera de ver las pérdidas, cultivar cualidades que le ayuden a responder a ellas y desarrollar la capacidad de aprender de ellas. Creo que puede usted hacer eso utilizando este mapa de ruta. La humildad, el espíritu del aprendizaje. La realidad, el fundamento del aprendizaje. La responsabilidad, el primer paso del aprendizaje. La superación, el enfoque del aprendizaje. La esperanza, la motivación del aprendizaje. La educabilidad, el canal del aprendizaje. La adversidad, el catalizador del aprendizaje. Los problemas, las oportunidades del aprendizaje. Las malas experiencias, la perspectiva del aprendizaje. El cambio, el precio del aprendizaje. La madurez, el valor del aprendizaje. San Ignacio de Loyola, uno de los mayores educadores del mundo, dijo una vez que aprendemos solamente cuando estamos preparados para aprender. A medida que he viajado y he conocido a líderes en todo el mundo, he observado dos cosas. En primer lugar, la mayoría de personas actualmente están experimentando momentos difíciles. La idea para este libro realmente me llegó mientras estaba en un tour como orador por Asia. Podía sentir que las personas tenían problemas, y quería encontrar una manera de ayudarles a navegar por las aguas difíciles. En segundo lugar, nunca he experimentado un momento como el presente, cuando hay tantas personas que están abiertas no solo a aprender, sino también a volver a examinar sus valores y prioridades. Si usted ve las cosas de la manera correcta, las pérdidas son oportunidades para cambiar y mejorar.
Es probable que esté usted en un punto en su vida en que haya sufrido algunas pérdidas y ahora esté preparado para aprender. Emmett Fox dijo que las dificultades llegan en el momento correcto para ayudarle a crecer y a avanzar al vencerlas. El único infortunio verdadero, observó, la única tragedia real, llega cuando sufrimos sin aprender la lección. Intentemos aprender juntos algunas de esas lecciones de modo que podamos decir, a veces se gana, a veces se aprende. Dios tiene el control de la tormenta. La mayor parte del tiempo creemos que Dios tiene el control cuando todo sale como nosotros queremos. Obtenemos buenos avances, los negocios van bien, la familia está feliz y los niños están sacando buenas calificaciones. Sabemos que Dios está dirigiendo nuestros pasos. La vida es buena. Pero tener fe no nos deja exentos de dificultades. Las tormentas de la vida llegan a cada persona. Recibimos un mal informe médico. Un amigo nos traiciona. Los negocios sufren un revés. En los momentos difíciles es fácil pensar, Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo pudiste permitir que me suceda esto? Pero el mismo Dios que tiene el control en los buenos momentos, también lo tiene en los momentos difíciles. Dios no permitirá una tormenta, a menos que tenga un propósito divino para ella. Él nunca dijo que evitaría cada dificultad, pero sí prometió que utilizaría cada dificultad. Esta es la clave. Dios dirigirá los vientos de la tormenta para que soplen hacia donde Él quiere que usted vaya. Vemos las tormentas de modo negativo. Oh, esto es muy malo. No puedo creer que me esté sucediendo esto a mí. Pero Dios utiliza la tormenta para llevarle del punto A al punto B. Los vientos puede que sean fuertes, las circunstancias pueden parecer malas, pero si usted permanece en fe, sin amargarse, sin comenzar a quejarse, esos vientos le impulsarán a un nuevo nivel de su destino. Puede que hayan tenido intención de hacerle daño, pero Dios sabe cómo cambiar los vientos. En lugar de soplar para hacerle retroceder, Él puede hacer que soplen para darle impulso y que usted salga mejor y más fuerte. Y esa tormenta también le llevará a un lugar de mayor bendición y mayor influencia. Muchas personas dicen que tienen fe, pero en los momentos difíciles se desmoronan. Sienten que Dios les ha decepcionado, y no estarán contentas hasta que la tormenta haya pasado. Pero tiene que recordarse a usted mismo que Dios tiene el control de esa tormenta, y nada sucede sin el permiso de Él. Si esa tormenta estuviera evitando que usted llegue a su destino, Dios nunca la habría permitido. Si esa persona que le dejó, esa dificultad económica o esa situación legal estuviera deteniendo el plan de Dios para su vida, Él nunca lo habría permitido. La razón de que lo permitiera fue para moverle un paso más cerca de su destino divino. En lugar de utilizar su fe para intentar alejar orando toda dificultad, debería utilizar su fe para creer que cuando los vientos dejen de soplar, estará usted exactamente donde Dios quiere que esté. El apóstol Pablo hizo precisamente eso. Dios prometió que Pablo estaría delante del César. Pablo estaba haciendo lo correcto, cumpliendo su propósito cuando fue arrestado. Le metieron en un barco que se dirigía hacia Roma, y Pablo les dijo al capitán y a la tripulación, «Este no es un buen momento para navegar. Hay mal tiempo más adelante». Pablo tenía información privilegiada, pero ellos no le escucharon. Su barco estaba en medio del océano cuando se levantó una inmensa tormenta. Durante 14 días no vieron el sol ni las estrellas. Todo era oscuridad. El mar estaba turbulento y el viento soplaba con fuerza. La tormenta era tan fuerte que comenzaron a tirar por la borda equipamiento para evitar que el barco se hundiese. Estaban seguros de que todos morirían. Imagine lo que debió de haber estado pasando por la mente de Pablo. Allí estaba él, haciendo lo correcto,
pero terminó en medio de aquella inmensa tormenta. Algunas veces, usted afronta dificultades no porque esté haciendo algo equivocado, sino porque está haciendo algo correcto. Es tan solo otro paso en el camino hacia su destino divino. En la mayoría de tormentas, podemos ver el final. En algún momento, sabemos que terminará pronto. Tan solo tenemos que ponernos firmes y soportarlo. Pero hay otras tormentas, como la que Pablo afrontó, que parece que nunca terminarán. Quizá tenga usted problemas así, y parece que nunca se resolverán. Puede pensar que en lo natural nunca se recuperará, o nunca saldrá de la deuda. Pablo se enfrentaba a ese tipo de tormentas sin final. La tripulación finalmente le dijo, «Tenías razón, deberíamos haberte escuchado». Pablo no dijo, «Ya se lo dije. Ahora vean lo que han hecho. Nos han condenado a todos». En cambio, dijo, «En efecto, no se preocupen. El Dios a quien yo sirvo me ha dado una promesa, y me ha dicho que estaré delante del César. Él no habría permitido esta tormenta si evitase que llegara a mi destino». Cuando usted tiene una promesa en lo profundo de su corazón, todo en el mundo puede salir contra usted. El sueño puede parecer muy lejano, pero al igual que Pablo, usted sabe que ese revés no es permanente, sino solo temporal. No evitará que llegue usted a hacer aquello para lo cual Dios le creó. El viento era tan fuerte, y las olas tan grandes, que la tripulación en el barco de Pablo no podía controlar ya el barco. En lugar de luchar contra ella, en lugar de intentar dirigir el barco donde ellos querían que fuese, dice en Hechos 27, que bajaron las velas y dejaron que el viento llevase el barco donde la tormenta quisiera que fuese. Como con esa tripulación, llega un momento en que usted ha hecho todo lo que puede, ha orado, ha creído, ha permanecido en fe. Ahora tiene que hacer lo que ellos hicieron, dejar de luchar, dejar de intentar hacer que suceda a su manera, dejar de intentar forzar las cosas para que resulten, y tan solo soltar el control. Permita que la tormenta le lleve donde Dios quiera que usted vaya. Dios nunca le llevará a algún lugar donde Él no le sostenga. Soltar el control es una actitud poderosa. Cuando usted deja de preocuparse al respecto, deja de perder el sueño y deja de aborrecerlo, y dice, «Dios, confío en ti. Tú controlas estos vientos y pueden llevarme hacia atrás, hacia adelante, de lado, arriba o abajo. Pero tengo confianza en una cosa. Donde tú me lleves es donde debo estar». Cuando mi padre tenía 77 años de edad, tenía que ir a diálisis. Seguía ministrando la mayoría de fines de semana, pero su salud comenzó a descender en picado y terminó en el hospital. Toda la iglesia estaba orando, creyendo que él iba a salir de eso como había hecho tantas veces antes. Desgraciadamente, esa vez no lo logró. Podría haber parecido que esa tormenta se llevó lo mejor de él, pero Dios seguía estando en control. Esa tormenta no le derrotó, sino que le ascendió. Aquellos vientos le impulsaron a su hogar eterno, a los brazos de su Padre Celestial. Para nuestra familia, sin embargo, parecía que todo estaba fuera de control. Fue una de esas tormentas en las que no podíamos ver el final. No sabíamos cómo resultaría. Los críticos estaban diciendo que Lakewood nunca seguiría adelante sin mi papá. Mis propios pensamientos me decían, nunca funcionará. Lakewood ha visto ya sus mejores días. Dios podría haber cambiado la situación. Dios había sanado a mi madre de cáncer terminal años antes. Él es Dios, y podría haber sanado también a mi padre. Todos nos enfrentamos a situaciones que no resultan del modo en que habíamos esperado. Oramos, creímos, y aún así, nuestro ser querido no lo logró. Nuestras oraciones no fueron respondidas como nosotros queríamos, o según nuestro calendario. Es fácil ser negativo, amargarse y renunciar a nuestros sueños.
Mi padre y yo éramos amigos íntimos, y yo trabajé con él por muchos años. Viajamos juntos por todo el mundo y de repente, él ya no estaba. Yo tuve que hacer lo que estoy pidiendo a usted que haga. Dije, Dios, sé que esta tormenta no es ninguna sorpresa para ti. Yo no puedo hacer regresar a mi papá, y no puedo hacer que suceda a mi manera. Por tanto, Dios, suelto las velas y dejo que tu viento me lleve donde tú quieras que yo vaya. Solté el control y regresé a ese lugar de paz. Me negué a seguir preocupándome. ¿Cómo saldrá todo? ¿Qué sucederá a continuación? En cambio dije, Dios, confío en ti. Sé que tú tienes el control de estos vientos. Esa tormenta me llevó desde estar entre bambalinas en Lakewood hasta la posición en la que estoy ahora como líder de nuestra iglesia. Nunca soñé que podría hablar delante de la gente, pero ahí es donde la tormenta me llevó. Eso es lo que la Escritura quiere decir cuando afirma que lo que tenía intención de hacerle daño, Dios lo utilizará para ventaja de usted. Los vientos tormentosos puede que estén soplando en su vida hoy, y las olas sean muy altas. Quizá no pueda ver usted el fin. ¿Por qué no da un paso de fe y dice, muy bien, Dios, te permito que lo hagas a tu manera. Sé que tú tienes en tu corazón mi mejor interés. Esta tormenta no puede llevarme donde tú no permitirías que fuese. Por tanto, Dios, confío en ti. Cuando hace usted eso, esos vientos le llevarán a un nuevo nivel de su destino. Puede que no suceda de la noche a la mañana, pero Dios es un Dios fiel. El plan que Él tiene para su vida no será detenido por una tormenta, por un mal salto, por la pérdida de un ser querido, o por una injusticia. Dios dijo que ninguna arma forjada contra usted prosperará. Dijo que cuando el enemigo llegue como un río, Él levantará bandera. Quizá esté en una tormenta, y puede que haya presión a su alrededor. Podría fácilmente preocuparse, pero sepa lo siguiente, la batalla no es de usted. La batalla es del Señor. Dios está diciendo, si confías en mí, yo cambiaré esos vientos, y en lugar de impulsarte hacia atrás, te impulsarán hacia adelante. En la actualidad, la Iglesia Lakewood está experimentando sus mejores días de ministerio. Los críticos decían que nunca lo lograríamos, pero hoy día Lakewood es más fuerte que nunca. Dios utilizó los vientos de la tormenta que tenían intención de destruirnos. Él cambió su dirección, y esos vientos nos han llevado a lugares donde nunca podríamos haber ido por nosotros mismos. Los mismos vientos que intentan retenerle serán los vientos que Dios utilice para impulsarle. Leí sobre un ejecutivo que trabajaba para una gran empresa de reformas en el hogar. Había estado en la empresa por más de 30 años y estaba en la gerencia. Tenían tiendas por todo el país. Entonces la empresa realizó una reestructuración corporativa y sus líderes decidieron que ya no le necesitaban. Él prácticamente había construido la empresa desde cero, y justamente cuando pensaba que podía relajarse y disfrutar del fruto de su duro trabajo, tuvo que comenzar de nuevo. Se sintió traicionado, pero entendía este principio. Dios puede dirigir los vientos de la tormenta. En lugar de amargarse y quedarse sentado todo el día enojado, perdonó a quienes le habían herido. Soltó el empleo que no había resultado y comenzó a soñar con nuevas oportunidades. Encontró a algunos amigos y juntos comenzaron otra empresa. Aquella nueva empresa despegó y se ha convertido en uno de los almacenes de reformas del hogar más grandes y más exitosos de todo el país. De hecho, su nueva empresa hizo salir del negocio a su antigua empresa. Dios sabe cómo cambiar los vientos que tienen intención de destruirle, y en cambio utilizarlos para aumentarle. Deje de lamentarse por lo que perdió. Suelte lo que no salió bien. Perdone a quienes le hicieron daño. Cuando se atreva a decir, Dios, confío en que tú enderezarás mis errores,
Entonces esos vientos que intentan retenerle cambiarán de dirección y le impulsarán hacia adelante. Dios tiene el control completo. Si Dios quisiera que usted tuviera ese empleo del cual le despidieron, seguiría teniéndolo. Suelte eso. Él tiene algo mejor. Si Dios quisiera que esa persona que le dejó se quedase, entonces esa persona se habría quedado. Suelte eso. Si sus oraciones no son respondidas del modo en que usted quería y según su calendario, no se amargue, no se desaliente. Suelte eso. Dios tiene algo mejor, algo mayor en su futuro. Los 3 adolescentes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, se enfrentaban a una inmensa tormenta. Estaban a punto de ser lanzados a un horno de fuego porque no se inclinaron ante el ídolo de oro del rey. Estoy seguro de que oraron: Dios, por favor, sacarnos de este fuego. Es peligroso, y podríamos morir. Dios, te pedimos que no permitas que esto suceda. Querían que Dios lo hiciera a su manera, pero Dios escogió hacerlo de otro modo. A veces, Dios le librará del fuego; otras veces, Dios le hará ser a prueba de fuego, y le hará atravesar el fuego. Hay 2 tipos de fe. Está la fe que libera, y también la fe que sostiene. La fe que libera es cuando Dios le guarda del fuego. Dios le guarda de la adversidad. Pero la mayor parte del tiempo necesitamos fe que sostiene. La fe que sostiene es cuando Dios le lleva a atravesar la tormenta, a atravesar la dificultad, y el viento sopla. Usted está lleno de duda, ansiedad, temor y amargura. Tiene todas esas oportunidades para sentirse desalentado. Pero cuando usted sabe que Dios tiene el control de la tormenta, no estará preocupado. Incluso si atraviesa la dificultad, sabe que Dios le cuidará. Él le hará ser a prueba de fuego. Aquellos 3 adolescentes tenían sus manos y sus pies atados con cuerdas y fueron lanzados al horno de fuego. Pero lo único que el fuego quemó fueron las cuerdas que les sujetaban. Ellos entraron atados, pero salieron totalmente libres. El Dios a quien servimos sabe cómo quemar las limitaciones que nos retienen sin hacer daño a nada que necesitemos. Habría sido una gran victoria simplemente sobrevivir al fuego. Todos celebraríamos eso, pero en realidad fue una mayor victoria que Dios les llevase a pasar por el fuego y les hiciera ser a prueba de fuego. El mismo Dios que les mantuvo seguros en el horno de fuego ha puesto un vallado de protección alrededor de usted. Se dé cuenta o no, usted es a prueba de fuego. No se queje por las tormentas. No se desaliente y piense: oh, esto es demasiado grande. Este problema de salud, esta dificultad económica, esta batalla legal serán mi final. No, lo único que hará es quemar las limitaciones que le retienen. Usted saldrá más fuerte, aumentado, ascendido, y sin oler a humo, al igual que aquellos adolescentes. ¿Por qué? Dios Todopoderoso tiene el control del horno de fuego. Él tiene el control de los vientos. Dios incluso tiene el control de nuestros enemigos. Cuando Moisés le dijo al faraón: Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo, el faraón dijo: no, no una vez, no 2 veces, no 3 veces. Él dijo no una y otra vez. Lo interesante es que la Escritura dice: Dios hizo que el faraón dijera no. Ni siquiera fue decisión del faraón. Dios le hizo negarse. ¿Por qué? Para que Dios pudiera mostrar su poder de una manera mayor. A veces Dios no quitará el obstáculo. No le liberará de la tormenta, no porque sea mezquino, y no porque esté intentando que su vida sea desgraciada. Quiere mostrar el favor de Él en su vida de una manera mayor. Quizá esté usted en una tormenta, pero recuerde, Dios tiene el control. Permanezca en paz. Haga lo que hizo Daniel en las Escrituras. Sus enemigos le habían lanzado al foso de los leones, con leones hambrientos. El rey acudió la mañana siguiente para ver cómo estaba,
esperando sin duda encontrarle despedazado. ¿Sabe lo que encontró? A Daniel profundamente dormido y cerca de los leones hambrientos. Daniel no estaba preocupado, no tomó tranquilizantes, ni se ocultó en una esquina. Daniel estaba en paz. Sabía que él era a prueba de leones. Sabía que la tormenta no podía llevarle donde Dios no pudiera guardarle. Quizá sienta que está en un foso de leones, o quizá en un horno de fuego. Podría fácilmente vivir estresado y preocupado. Dios está diciendo, regresa a ese lugar de paz. Él le tiene en la palma de su mano. Mientras esté usted haciendo lo mejor, honrándole a Él, los vientos feroces pueden llegar, pero Él cambiará los vientos en dirección a usted. En lugar de derrotarle, le impulsarán. Lo que ahora es su prueba se convertirá en su testimonio. Una señora a la que conozco recibió un mal informe médico. Los doctores encontraron lo que pensaban que era cáncer. Oramos y creímos para que el informe saliera negativo, pero unas semanas después encontraron que ciertamente era cáncer. Ella ha estado asistiendo a la iglesia Lakewood por mucho tiempo. Sabe que no es una víctima, sino una vencedora. Entiende que Dios tiene el control de la tormenta. Ella no se amargó. Su actitud fue, Dios, he orado, he creído, he hecho mi parte. Ahora, Dios, voy a confiar en ti. Creo que estos vientos me impulsarán donde tú quieras que vaya. Durante un año recibió quimioterapia. Ahora ha estado libre de cáncer por más de 6 años. Ella es una de las compañeras de oración de Lakewood. Ora por otros y va a ese hospital y se presta voluntaria, alentando a otros que se enfrentan al cáncer. Es estupendo que Dios nos libere del fuego. Esa es siempre nuestra oración, pero incluso si no sucede de ese modo, Dios seguirá cuidando de usted. Permanezca en fe. Eso tan solo significa que tendrá usted un mayor testimonio y verá el favor de Dios de una manera nueva. Me encanta el hecho de que esa mujer que sobrevivió al cáncer ahora esté ayudando a personas a vencer en esa misma área. Su prueba se convertirá en su testimonio cuando pueda decir a las personas, miren, Dios hizo esto por mí, y también puede hacerlo por usted. El barco del apóstol Pablo se chocó con una gran duna de arena y se partió. Él y los otros que iban a bordo nadaron hasta una pequeña isla llamada Malta. No fue ahí donde Pablo tenía planeado ir. Podría haber pensado, Dios, tú dijiste que estaría delante del César. ¿Qué ha sucedido? Tu plan no resultó. Pero esa tormenta no detuvo el plan de Dios. Era parte del plan de Dios. En aquella pequeña isla, el padre del jefe de la tribu estaba muy enfermo, y Pablo oró por él y fue sanado. Llevaron a otros uno a uno hasta Pablo, y él oró y Dios lo sanó. Pablo habló de su fe, y toda la isla llegó a conocer al Señor. ¿Qué sucedió? Dios utilizó los vientos de esa tormenta para llevar a Pablo hasta personas con necesidad. Si no hubiera sido por la tormenta, el padre del jefe podría haber muerto, y las personas de Malta nunca habrían escuchado las buenas nuevas. Las tormentas que usted experimente puede que tengan intención de dañarle, pero Dios sabe cómo dirigir los vientos. Él no solo le protegerá, sino que también lo llevará a un lugar donde pueda ser usted una bendición para otros que tienen necesidad. En el camino de salida de su tormenta, no se sorprenda si tiene interrupciones, inconveniencias y otros reveses que usted no había planeado. Dios los ordenó para que usted pueda ser una bendición. No busque solamente su milagro. Conviértase en el milagro de otra persona. Cuando se acerca a otros que tienen necesidad, cuando levanta al caído, cuando alienta a quien está desalentado, cuando es amigo del solitario, llegará su propia victoria. La Escritura dice que oremos unos por otros para que seamos sanados. Una de las pruebas que tiene usted que pasar es ser bueno con los demás en medio de su tormenta. He oído la frase,
Cuando todo esté en contra de usted, recuerde que los aviones despegan contra el viento, no a favor del viento. Esos vientos nunca tuvieron intención de derribarle. Tuvieron intención de elevarle a un nivel más alto de su destino. Cuando un águila se enfrenta a una tormenta, no intenta luchar para abrirse camino en medio del viento, en la lluvia, frustrada, luchando y empleando todo su esfuerzo. Simplemente estira sus alas y permite que los fuertes vientos le eleven cada vez más alto. Finalmente, se eleva por encima de la tormenta, donde hay tanta calma y paz como puede haber. Quizá esté preocupado por un informe médico, un hijo, o un desafío en el trabajo, y no puede dormir por la noche debido a la ansiedad y el temor. Cuando los vientos están soplando y las cosas parecen estar contra usted, es fácil estar frustrado y comenzar a luchar para intentar cambiar lo que nunca debía cambiar. Sea un águila, en cambio. Ponga su confianza en Dios. He hecho todo lo que puedo. Ahora voy a dejar de luchar. No voy a intentar hacer que suceda a mi manera. Dios, confío en ti. Cuando regrese a ese lugar de paz, sabiendo que Dios tiene el control de la tormenta, entonces esos vientos que intentaban derribarle terminarán elevándole cada vez más alto. Puede que en ese momento esté en una situación difícil. Dios no le liberó del fuego como hizo con los adolescentes hebreos, pero permítame alentarle. Dios le ha hecho a prueba de fuego, y saldrá usted de ese fuego ascendido, aumentado, y mejor, sin olor a humo. Lo que ahora es su prueba, pronto se convertirá en su testimonio. Sacúdase el desaliento, sacúdase la autocompasión, y prepárese para que Dios haga algo nuevo. Esos vientos que soplan contra usted están a punto de cambiar de dirección. Le impulsarán hacia adelante